nombre es Katherine Torres, estudiante del primer año en la carrera de Comunicación Social en la Universidad de los Andes, Núcleo Universitario Rafael Rangel. El siguiente material pertenece a la unidad 4, Procesos psicosociales en los individuos, correspondiente a la cátedra de Psicología de la Comunicación. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que son las teorías de las actitudes. Pero antes de hablar de las teorías, primero definiremos lo que son las actitudes en sí. Las actitudes son estados mentales de preparación para responder de una manera particular ante un objeto. Un punto de vista común sobre las actitudes es que ellas tienen un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente comportamental. La dimensión cognitiva de las actitudes involucra ideas y creencias acerca del objeto en cuestión, el cual puede ser una persona, un grupo, un objeto, un concepto abstracto, entre otros. La dimensión afectiva de las actitudes se refiere a los sentimientos y emociones evocados por el objeto actitudinal. Finalmente, el componente comportamental consiste en la preparación para responder de una forma específica ante un objeto. Existen varias teorías acerca de la formación de actitudes. La primera es la teoría funcionalista de la formación de las actitudes desarrollada en 1938 por Daniel Katz. Él cree que las actitudes tienen un papel funcional en la vida de un individuo. Esto se fundamenta en la ideología de que las personas desarrollan sus habilidades para un propósito específico. También creía que la gente cambia su actitud una vez estas actitudes no sirven a su propósito. Katz dijo que las actitudes pueden ser el conocimiento, los valores calculados o trabajo instrumental como una defensa del ego individual. Según Daniel, son 4 las funciones que desempeñan las actitudes en la personalidad. La primera es la función adaptativa. Esta función consiste en reconocer que la gente se esfuerza en maximizar lo agradable y minimizar lo desagradable. La segunda es la función defensiva. Con ella, la persona se protege a sí misma de reconocer la dura realidad del ambiente que le rodea. Las personas no solo tratan de obtener el máximo rendimiento de su mundo externo y lo que éste ofrece, sino que también gastan una gran cantidad de energía en aceptarse a sí mismas. Esto incluye los mecanismos que el individuo utiliza para evitar enfrentarse con el tipo de persona que es y con los peligros que el mundo le presenta. Son los denominados mecanismos de defensa. La tercera es la función expresiva de valores. Existen también actitudes cuyo objetivo es reflejar los valores de la propia persona, sus creencias y la imagen que se tiene de uno mismo. La cuarta es la función de conocimiento. Está basada en la necesidad que tiene el ser humano de saber para dar una estructura adecuada a su mundo que de otro modo resultaría desorganizado y caótico. Es decir, la búsqueda de su significado, la necesidad de comprensión y claridad en las propias creencias. La segunda teoría es la teoría de la disonancia cognitiva. El concepto de disonancia cognitiva en psicología hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias, emociones y actitudes o cogniciones que percibe una persona al mantener al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto o con un comportamiento que está en conflicto con sus creencias. Es decir, el término se refiere a la percepción de incompatibilidad de dos cogniciones simultáneas. La teoría de Leon Festinger plantea que al producirse esa incongruencia o disonancia de manera muy apreciable, la persona se ve automáticamente motivada para esforzarse en generar ideas y creencias nuevas para reducir la tensión hasta conseguir que el conjunto de sus ideas y actitudes encajen entre sí, constituyendo una cierta coherencia interna. Básicamente, esta teoría establece que cuando hay un rompimiento en el estado de homeostasis entre el comportamiento y el pensamiento, el hombre busca a toda costa recuperar dicho estado, adaptando su actitud a sus nuevos pensamientos o viceversa. Ejemplo, si nos presentan a un amigo de mi amigo y este no es de mi agrado, simularé una amistad con el amigo de mi amigo solamente por un convencionalismo social. Esta teoría tiene simultáneas aplicaciones, por ejemplo, en los programas para pérdida de peso, superación de adicciones, reducción de fobias, entre otros. La tercera es la teoría de la autopercepción.
Sugiere que las personas pueden aprender sobre sus propias actitudes mediante la observación de sus acciones. La idea es que las personas siempre actúan de acuerdo con sus actitudes. Esta teoría es muy dependiente de la autoevaluación, aunque puede verse afectada también por la percepción que los demás tengan de ti, porque muchas veces desarrollamos nuestra actitud en función de las críticas de otros y de los estereotipos establecidos por la sociedad, para sentir que encajamos y que no desentonamos con respecto a los demás. Seguidamente tenemos lo que es el liderazgo, que se entiende como la capacidad que tiene una persona o la tarea que asume esta persona de comandar y organizar a un grupo determinado. El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hasta el logro de sus metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto de forma eficaz y eficiente, sea este personal, gerencial o institucional. Es importante observar que el liderazgo no es plano, pues dependiendo del contexto y el ámbito en que se desarrolla, se pueden generar diferentes tipos de liderazgo. Si observamos el liderazgo desde un aspecto sociológico e histórico, desde siempre ha sido un factor primordial para la transformación social. Entre los tipos de liderazgo se encuentran el líder carismático, que es el tiene la capacidad de generar entusiasmo y es elegido como líder por su manera de dar entusiasmo a sus seguidores. Seguidamente, el líder tradicional, que es aquel que hereda el poder por costumbre o por un cargo importante, como por ejemplo los monarcas. El líder legítimo, en este caso podríamos hablar del líder legítimo e el líder ilegítimo. El primero es aquella persona que adquiere el poder mediante procedimientos autorizados en las normas legales, mientras que el líder ilegítimo es el que adquiere su autoridad a través del uso de la ilegalidad. Además, existen diversas clasificaciones de liderazgo, según su tipo de desarrollo, según la formalidad de su elección, según la relación entre líderes y seguidores o subalternos, según el tipo de influencia del líder sobre sus subordinados, entre otros. A continuación tenemos lo que son los estereotipos, que son un conjunto de creencias sobregeneralizadas acerca de las características o atributos de un grupo. Estas creencias pueden ser positivas o negativas, aun cuando regularmente nosotros pensamos que los estereotipos son creencias y prejuicios negativos. Los estereotipos resultan de la tendencia humana natural a categorizar la información y de muchas formas nos ayudan a organizar y a funcionar con efectividad en un mundo social inundado de información. Por otro lado, cuando nuestros estereotipos contienen sesgos o creencias negativas, imprecisas, ellos se convierten en prejuicios y cuando se actúa a partir de estas creencias prejuiciadas, se denomina discriminación. Además, tenemos lo que es la persuasión. Es la capacidad o la habilidad que tiene una persona para influir sobre la conducta de otra persona. El proceso de persuasión tiene 6 principales pasos secuenciales. La exposición a un mensaje persuasivo, la atención a este, la comprensión de él, la aceptación, la retención y finalmente una acción relevante en relación con el mensaje. Otra teoría destacada de la persuasión es la de la acción razonada desarrollada por Fishbein y Ashend. Su nombre lo indica. Esta teoría afirma que la gente normalmente realiza acciones que son razonables en relación con su información y creencias, aun cuando esto no implica que su razonamiento sea precisamente lógico. La teoría propone que el único determinante importante de la conducta voluntaria son las intenciones que uno tiene al realizar una acción particular en un momento particular. Por último, tenemos lo que es la cognición social y la percepción social. Al respecto, las teorías cognitivas plantean que la conducta de una persona depende de la manera como él o ella percibe la situación social. Kurt Lewin aplicó las ideas de la Gestalt a la psicología social, enfatizando la importancia que tiene para el individuo la percepción del medio ambiente social. A esto Lewin lo llamó el campo psicológico de la persona. Desde este punto de vista de Lewin, la conducta se ve afectada por las características del individuo, como su habilidad, su personalidad, sus disposiciones genéticas y por la percepción que él o ella tienen del medio ambiente social. Un ejemplo de la investigación cognitiva
ha sido el estudio de las atribuciones causales, es decir, la manera como la gente usa la información para establecer las causas de la conducta social. En años recientes, la perspectiva cognoscitiva en psicología social se ha visto estimulada por nuevos desarrollos en la psicología cognoscitiva. Por ejemplo, el estudio de cómo las personas procesan la información. Cuando se aplica a la psicología social, la investigación sobre cognición social se centra en cómo nosotros tomamos conjuntamente la información acerca de la gente, acerca de las situaciones sociales y acerca de los grupos para realizar inferencias sobre ellos. Los investigadores de la cognición social examinan el flujo de información desde el medio ambiente hacia la persona. Las aproximaciones cognitivas difieren de las proximidades del aprendizaje de dos maneras principales. Primero, las aproximaciones cognitivas se centran en la percepción actual más que en el aprendizaje pasado. Segundo, ellas enfatizan en la importancia de la percepción o interpretación que el individuo hace de una situación y no en la realidad objetiva de la situación como puede ser vista por un observador neutral.